Hola, hola, bendiciones para todas y para todos. En este momento estaba pensando una palabra poderosa como siempre, poderosa, y es en Deuteronomio capítulo 11. Es una palabra que hoy podemos ver los resultados de la desobediencia del hombre y de la desobediencia de la mujer. Me hice en esta parte, ahorita en este momento son las 10:50 de la noche, ¿sí? Acá en Chile, y vemos una oscuridad allá atrásito, ¿sí? Em, y les voy a contar por qué me quise hacer al lado del ventanal, de la ventana de mi habitación, y hacia allá atrás no se ve, no hay luz, ¿sí? Y quiero decirte el significado que quiero hoy compartir a través de la palabra de Deuteronomio capítulo 11, que te invito para que lo leamos, para que lo escudriñemos, para que podamos entender y comprender esta palabra tan poderosa que está allí en Deuteronomio. Y es que Dios le dice a Moisés, ¿sí? Moisés es el vocero, que habla al pueblo en nombre de Dios y le dice, le da un consejo maravilloso después de pasar todas esas maravillosas señales y prodigios que pasó el pueblo de Israel para salir de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y Dios le da ese consejo al pueblo. Moisés lleva esa palabra y le dice que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros, que podamos transmitirlo, que podamos traspasarlo, que podamos pasarlo de generación a generación. Es tanto que Dios le dice y le da un consejo, le dice, mire, si es posible esa palabra de vida, péguenle en los postes, en las paredes, para que a sus hijos no se les olvide quién es Dios, para que a sus hijos recuerden qué proezas, qué manifestaciones ha hecho Dios con todos ustedes. Y precisamente hoy, en Deuteronomio 11, que les invito que lo leamos, al escuchar las personas, al ver las noticias, al ver tantas situaciones tan terribles por las que pasan nuestras naciones, porque no es solamente Venezuela que está pasando por una situación terrible hace años, sino que también nuestra Colombia, también Chile, también todas las naciones hoy de la tierra están pasando por este proceso de oscuridad que vemos atrás. Esta oscuridad de pronto podemos tropezar y nos podemos, como decimos en Colombia, reventar las narices. Nos podemos dar duro, pero no pasamos de ahí. Nos lastimamos un poco y ya. Pero la oscuridad en la que hoy está el mundo es por causa de no transmitir, no traspasar y de rechazar al Dios de las proezas, de rechazar al Dios todopoderoso, al Dios que restaura, al Dios que libera, al Dios que quita las vendas al cautivo, al que está en cautiverio, al que está realmente en la oscuridad. Entonces esta oscuridad que vemos acá nos puede parecer, uy, no, falta la luz, voy por una linterna, una velita al menos, para poder ver qué es lo que hay allá atrás, ¿sí? Para poder mirar y observar. La oscuridad más terrible es estar sin Dios. La oscuridad más tenebrosa es no tener a Cristo en nuestras almas, es no tener a Cristo en nuestros hogares, es no tener a Cristo en nuestros colegios y universidades como hoy en día está pasando. Las filosofías huecas, las ideologías del ser humano ha sacado a Dios de los hogares, ha sacado a Dios de las escuelas, ha sacado a Dios de las universidades, ha sacado a Dios de las gobernaciones, está sacando a Dios de todas partes y hoy vemos los terribles resultados. Un consejo que recibió Moisés en Deuteronomio capítulo 11, que lo transmitió en su momento al pueblo de Israel cuando habían salido del cautiverio tan terrible, de las ataduras tan atroces en las cuales estaban allá como esclavos sufriendo penurias, llorando amargamente, precisamente porque llevaban años y años en cautiverio. Dios usó a Moisés para traer libertad sobre ese pueblo. Y Dios le dice a Moisés, y Moisés le transmitió al pueblo la palabra de Dios, que se la transmitiera a los hijos, para que cuando estos niños crecieran, se la transmitieran también a sus hijos y fuera de generación a generación.
Y hoy estamos borrando a Dios, no solo de nuestro corazón. A partir de ahí, no lo queremos en ninguna parte, no queremos su consejo. Y por eso vemos hoy las caóticas consecuencias. Nuestros adolescentes consumiendo drogas, en su gran mayoría, en adulterio, en fornicaciones, divorcios a diestra y a siniestra, infidelidades a diestras y a siniestras, corazones rotos a diestras y a siniestras. Las naciones, algunas naciones, matándose, acabando con la vida de su prójimo. Esta oscuridad puede producir y despertar un poquito de ansiedad y decir, ay, necesito una vela, necesito una linterna, necesito aquí colocar algo allá atrás para poder ver qué es lo que hay ahí. Pero la oscuridad más terrible es la que estamos pasando en nuestras naciones. Y es que estamos olvidando la palabra de Dios. Es que no estamos transmitiendo realmente la palabra de vida, la palabra que libera, la palabra que rompe cadenas y yugos de esclavitud, la palabra, esa palabra que es poder de Dios para salvación. Esa palabra la estamos callando, amada iglesia. Esa palabra la estamos dejando en un rincón. Y mire la oscuridad en el corazón, la oscuridad en los ojos. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no se le olvide de transmitir, de ser canales, ¿sí? De ser esos canales que proyectan, que emanan, que transmiten esa palabra, ese testimonio que hice con ustedes. Y se levantó generación y generación y generación. Y hoy en día estamos en estas situaciones donde realmente el corazón humano ha endurecido su corazón en contra de nuestro Dios y lo culpa a Él. Somos tan obstinados en el mal que culpamos a Dios de nuestras desgracias, que culpamos a Dios de lo que nos pasa, cuando Él nos puso enfrente de nosotros para que pudiéramos elegir o el camino del mal o el camino del bien. Claro, es más fácil lavarnos las manos como Pilatos y decir que el culpable de todo este caos es Dios, que porque Él siendo bueno no hace nada. Nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, le entregamos las armas, les entregamos las herramientas para que hagan el bien, para que elijan el bien. Pero ya nosotros no somos culpables cuando ellos crecen y eligen el camino del mal. Sufrimos sí, nos angustiamos sí, pero ya no somos responsables. Dios no es responsable de que tú y yo, después de Él habernos puesto delante el camino del bien, tú y yo decidamos hacer el mal. Tú y yo decidamos ser adúlteros, ser fornicarios, ser brujos, hechiceros y hacer el mal a diestra y a siniestra. La peor oscuridad, amada iglesia, amados amigos, realmente no es esta oscuridad que se ve atrás. La peor oscuridad es la que hoy estamos viviendo en nuestras naciones por falta de tener a Cristo, a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en los colegios, en las universidades, en los gobiernos, en las altas cortes. Vemos las leyes como cada día cambian en favor del perverso y del malo. Y parece ser que aquellos que son indefensos no tienen protección. Amada iglesia, despertemos por favor y veamos la gran oscuridad que está cubriendo, que si bien es cierto no podemos llegar a salvar al mundo entero, porque el mundo entero realmente depende, es de que nos arrepintamos cada uno de nosotros, pero empecemos desde nuestros hogares a transmitir a Dios, a hablarles a esos chicos desde pequeñitos, a esos adolescentes, a esos jóvenes, quién es Dios, que Dios es bueno, que Dios hace proezas, que Dios nos ama y que Dios nos ha puesto el camino bien claro del camino del mal y sus consecuencias y el camino del bien y sus beneficios. Amada iglesia, no durmamos y no permitamos que la oscuridad más terrible, la oscuridad más horrible, no es esa que está atrás, porque le falta luz, porque le falta un bombillo, una bombilla, una lámpara, una linterna. No, la oscuridad más terrible es sacar a Dios de nuestros corazones, de nuestros hogares, y ya vemos el caos tan terrible que estamos viviendo. Dios te bendiga, comparte este mensaje, activémonos, avivémonos y, por favor, proclamemos a Dios
proclamemos a Dios y transmitamos ese mensaje de salvación que Dios le transmitió a Moisés para que Moisés se lo dijera a su pueblo, que no se olvidara de Dios, que no se olvidara de ese Dios majestuoso, todo lo que había hecho en favor de Israel, que si era posible lo escribiera en los postes, en las paredes, para que los chicos cuando fueran creciendo miraran las proezas que Dios había hecho. Por favor, no olvidemos, no olvidemos transmitirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, al que Dios ponga delante, quién es Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios te continúe bendiciendo aquí en Mente.claro Oficial. Comparte el mensaje para bendecir. Bendiciones.